Cuando comencé a notar los primeros cambios en el Papa Francisco, pensé que era solo mi imaginación. Era 2017 y aún ocupaba el puesto de prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe. A lo largo de los años, había presenciado muchos momentos extraños en el Vaticano, pero nada me preparó para lo que estaba a punto de descubrir. Todo empezó de manera sutil. El Papa parecía diferente, algo que no lograba definir. Sus movimientos eran más lentos, casi mecánicos, y sus ojos, que antes irradiaban bondad, ahora tenían algo extraño, un reflejo, tal vez, que los hacía parecer vacíos. También parecía reaccionar de manera peculiar a la luz, frunciendo el rostro como si le molestara más de lo normal. Al principio no mencioné nada a nadie, pero esos detalles rondaban mi mente. Sentía que algo no estaba bien, algo que no podía explicar. Jamás hubiera imaginado lo que estaba por venir. Continué observándolo, y cada vez notaba nuevos cambios, detalles que podría jurar no estaban allí antes. Fue en una reunión donde todo cambió. Estábamos reunidos, discutiendo asuntos rutinarios, cuando el Papa, de repente, hizo un comentario que me puso la piel de gallina. Mencionó aquellos que observan desde las estrellas, y el tono de su voz tenía algo sombrío. ¿Qué quería decir con eso? Me intrigó, y el malestar creció. Intenté ignorarlo, pero desde ese momento empecé a notar otros detalles. En varias ocasiones, lo vi susurrando cosas que parecían sin sentido. En algunos momentos, parecía hablar solo, con una expresión que era a la vez de adoración y de miedo. Sabía que tenía que averiguar qué estaba pasando. Sentía que me acercaba a algo oscuro, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Así fue como decidí investigar, aunque sabía que, al hacerlo, estaba poniendo en riesgo mi vida y mi posición. No sabía hacia dónde me llevaría esa investigación, pero sentía que, a partir de ese punto, no había vuelta atrás. Necesitaba saber la verdad, no importaba el costo. Mi investigación comenzó en los archivos secretos del Vaticano. Pasé semanas revisando documentos antiguos, buscando cualquier cosa que pudiera esclarecer el comportamiento del Papa. Fue entonces cuando encontré menciones a una raza alienígena conocida como los reptilianos. Los textos antiguos describían a estos seres como criaturas capaces de disfrazarse de humanos y ocupar posiciones de poder. Decían que eran maestros de la ilusión, criaturas que podían manipular la mente humana y tomar el control de cuerpos, convirtiéndose en figuras influyentes alrededor del mundo. Era aterrador pensar que algo así pudiera estar ocurriendo allí, en el Vaticano. Pero cuanto más leía, más percibía que esos textos estaban allí por una razón. Empecé a creer que el Papa Francisco quizás ya no era él mismo. Cada página que leía me convencía más de que algo extremadamente siniestro estaba ocurriendo. Esas criaturas, si realmente existían, tenían una capacidad horrible de manipular y controlar. Y si era cierto, ¿qué significaba eso para la Iglesia? Sentía que estaba acercándome a una verdad que nadie debía conocer. La sensación de peligro crecía. Comencé a observar al Papa con más atención, fijándome en cada detalle de su comportamiento. En una ocasión, al pasar por uno de los pasillos, sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando él se detuvo y me miró a los ojos. En ese momento, me di cuenta de que había algo profundamente inhumano en su mirada. Sentí como si estuviera siendo examinado, como si pudiera ver todo sobre mí en cuestión de segundos. Cuando finalmente se alejó, me quedé allí, incapaz de moverme, consumido por una sensación de terror que nunca antes había experimentado. Esa experiencia me convenció de que debía continuar investigando, a cualquier precio. No podía ignorar más las señales. Algo estaba ocurriendo, algo que desafiaba toda lógica. Me invadió un deseo de descubrir toda la verdad, aunque sabía que estaba arriesgando mucho. Lo que estaba haciendo podría cambiarlo todo, pero sentía que no tenía opción. Con cada día, la angustia crecía,
y su imagen perseguía mis pensamientos. Más de una vez, pensé en abandonar todo y olvidar lo que había visto. Sin embargo, el miedo de que algo mucho mayor estuviera en juego me impulsaba. Pasaba noches en vela, repasando todo lo que había encontrado, tratando de entender qué podía estar ocurriendo realmente. Y cuanto más reflexionaba, más preguntas sin respuesta surgían. ¿Quién más sabía sobre esto? Existía la posibilidad de que estuviera equivocado, pero al recordar cada detalle, cada evidencia, sabía que no podía estar engañado. Algo se movía en las sombras, algo que usaba la figura del Papa como una máscara, un disfraz. Me obsesioné con saber la verdad, buscando respuestas en cada rincón oscuro de esos archivos. La situación se tornaba cada vez más insostenible, y yo me hundía más en la obsesión de descubrir la verdad. Tenía la certeza de que lo que estaba ocurriendo no solo amenazaba a la Iglesia, sino al mundo entero. Sabía que mis días en el Vaticano estaban contados y que probablemente pagaría un alto precio por continuar mi búsqueda. Aún así, no podía detenerme. Era como si algo más allá de mi voluntad me obligara a desentrañar ese oscuro secreto. Y mientras continuaba, el miedo crecía, pero también una sensación de inevitable catástrofe. Sabía que el Vaticano escondía más secretos de los que yo podía imaginar, y que mi investigación estaba poniendo en peligro a todos los que me rodeaban. Aunque todavía no había llegado al fondo de todo, entendía que lo que estaba descubriendo cambiaría la historia de la Iglesia para siempre. Sabía que mi tiempo se estaba acabando y que no podía confiar en nadie. Pero mientras el miedo me consumía, también sentía una retorcida fascinación. El destino de la Iglesia, y quizás del mundo, estaba en juego, y yo era el único que podía revelar la verdad. Los textos hablaban de alianzas, de pactos, de figuras religiosas de alto rango que, a lo largo de los siglos, habrían hecho contacto con estos seres. Todo parecía conspirar para hacerme creer que la Iglesia, o al menos una parte de ella, sabía mucho más de lo que dejaba ver. Mis sospechas aumentaron cuando encontré un documento antiguo, escrito en latín, que hacía referencia a encuentros entre papas y entidades del más allá. La redacción del documento era cuidadosa, llena de eufemismos, pero el mensaje era claro. Estas figuras eran tratadas como dioses, como seres superiores. ¿Podría ser que el Papa Francisco también se hubiera convertido en uno de ellos? O peor aún, habría sido sustituido. Ese pensamiento me aterrorizó. Era imposible de creer, pero todo indicaba que la verdad estaba frente a mis ojos. Las noches sin dormir se volvieron una constante, y mi miedo se mezclaba con la necesidad de saber más. Sabía que, una vez descubriera la verdad, no habría vuelta atrás, pero era un riesgo que estaba dispuesto a correr. Después de todo, si el Vaticano estaba ocultando algo tan siniestro, alguien debía saberlo. Mis hallazgos en los archivos secretos solo aumentaron mi inquietud. Cada página que pasaba parecía revelar secretos que nadie jamás debería conocer. Los textos que encontré eran perturbadores, llenos de descripciones detalladas sobre seres conocidos como reptilianos, criaturas que podían asumir formas humanas y manipular la realidad a su alrededor. Según los documentos, estos seres existían desde hace siglos, infiltrándose en las instituciones más influyentes del mundo. La Iglesia, naturalmente, no era una excepción. Aparentemente, ocupaban posiciones de poder desde tiempos antiguos, influyendo en decisiones cruciales y moldeando el curso de la historia de una manera siniestra e invisible. Comencé a creer que el Papa Francisco, la persona a la que respetaba y admiraba, podría ya no ser el mismo, sino una de estas criaturas. La idea me perturbaba profundamente, pero cada nuevo descubrimiento parecía corroborar esta posibilidad. A partir de entonces, mis días se convirtieron en una mezcla de miedo y curiosidad, y sabía que la verdad estaba mucho más allá de lo que jamás podría imaginar. Poco después de estos hallazgos, el comportamiento del Papa se volvió aún más extraño.
Comenzó a hacer comentarios perturbadores, afirmaciones que dejaban a todos en la sala en silencio absoluto. Durante una reunión, miró a los cardenales presentes y, con una sonrisa sombría, dijo que la crucifixión fue un fracaso. Todos se miraron entre sí, pero nadie se atrevió a cuestionarlo. Sabía que ese comentario era más que una simple provocación. Era un indicio de algo mucho más oscuro. Era como si estuviera burlándose de uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. Y, al verlo en ese momento, tuve la impresión de que no estaba solo expresando una opinión. Era algo más profundo, como si esas palabras llevaran una intención oculta, algo maligno. Permanecí en silencio, pero el impacto de esa afirmación resonaba dentro de mí, aumentando mi determinación de descubrir lo que realmente estaba sucediendo. Sabía que había algo mucho más detrás de esas palabras, algo que solo alguien que no comprendía o respetaba nuestra fe podría decir. Una noche, mientras caminaba por el Vaticano, vi al Papa salir de sus aposentos en un estado que solo podría describir como trance. Parecía ajeno a todo a su alrededor, moviéndose lentamente por los pasillos. Lo seguí, intentando entender lo que estaba pasando. Cuando se detuvo frente a una ventana, la luz de la luna iluminó su rostro, y lo que vi fue aterrador. Su piel parecía distinta, como si estuviera cubierta por pequeñas escamas que brillaban levemente bajo la luz. Sentí que el corazón se me aceleraba y una sensación de pánico se apoderó de mí. Sabía que lo que estaba viendo no era natural, no era humano. Ese momento fue decisivo para mí. Había visto suficiente para saber que algo horrible le había sucedido al Papa Francisco, algo que desafiaba toda lógica y razón. Quedé paralizado, incapaz de moverme, mientras él seguía caminando. Cuando finalmente recuperé la compostura, regresé a mis aposentos, pero aquella imagen no abandonaba mi mente. Pasé la noche en vela, intentando racionalizar lo que había presenciado, pero sabía que era imposible. Estaba frente a un misterio antiguo, algo que superaba todo lo que había aprendido a lo largo de los años. Decidí que necesitaba ayuda. No podía continuar con aquella investigación solo, pues la verdad que estaba desenterrando era demasiado grande para llevarla por mi cuenta. Busqué a mi amigo, el exorcista Matteo Ricci, y le conté todo lo que había visto. Me escuchó en silencio, y la expresión en su rostro mostraba que creía cada palabra. Matteo no se sorprendió. Dijo que a lo largo de los años había escuchado rumores sobre figuras oscuras en el Vaticano, pero nunca había tenido pruebas concretas. Sabía que era peligroso hablar de esto con alguien, pero la carga era demasiado grande para soportarla solo. Matteo prometió ayudarme, aunque también me advirtió de los riesgos. Este es un camino del que no hay regreso, me dijo. No me importaba. Estaba decidido a seguir adelante, sin importar las consecuencias. Desde aquel momento, trabajamos juntos, revisando cada documento, cada pista que pudiera arrojar luz sobre lo que estaba ocurriendo. La sensación de peligro crecía, y sabíamos que alguien o algo podría estarnos vigilando. Pero la verdad debía salir a la luz. No estábamos solos en esto. Sentíamos que había fuerzas más allá de nuestro entendimiento en juego, y cada paso que dábamos nos llevaba más cerca del centro de un oscuro misterio que podría cambiar la iglesia y el mundo para siempre. Sabíamos que nos enfrentábamos a algo grande, algo que escapaba a nuestra comprensión. Y aunque el miedo nos consumía, no podíamos detenernos. Estábamos comprometidos a llegar hasta el final, a pesar de los oscuros secretos que íbamos revelando, y a pesar de los riesgos que nos esperaban. Contarle a Matteo sobre la transformación física del Papa lo convenció de ayudarme a descubrir la verdad. Juntos decidimos que la única forma de entender lo que estaba ocurriendo sería confrontar directamente a Francisco, pero sabíamos que no podíamos hacerlo sin un plan. Estábamos conscientes del peligro que corríamos, pero teníamos la determinación de hacer lo que fuera necesario para proteger la iglesia. Aquella noche,
Mateo y yo trazamos una estrategia, aunque ambos sabíamos que nos enfrentábamos a fuerzas que iban mucho más allá de nuestra comprensión. En los días siguientes, el comportamiento del Papa continuó deteriorándose. Evitaba cualquier tipo de contacto directo, y las pocas veces que lo veía, parecía cada vez menos humano. Era como si estuviera perdiendo gradualmente la capacidad de ocultar su verdadera forma. Su mirada se volvía más fría, sus movimientos más rígidos, y su piel, cada vez que era expuesta a la luz, reflejaba ese mismo brillo reptiliano que había presenciado aquella noche. A cada día que pasaba, sentía que el momento del enfrentamiento final estaba más cerca. Mateo y yo nos preparamos, reuniendo todo lo que creíamos que podría protegernos: oraciones, símbolos sagrados, cualquier cosa que nos ayudara. Pero, en el fondo, sabíamos que aquello era insuficiente. Sentíamos que estábamos a punto de enfrentar algo mucho más antiguo y poderoso que cualquier cosa que habíamos enfrentado antes. La tensión crecía, y el miedo de que el Vaticano estuviera al borde de una revelación terrible nos impulsaba a seguir adelante, sin saber si saldríamos vivos de allí. El día que decidimos confrontar al Papa, el ambiente en el Vaticano estaba especialmente silencioso. Era como si todos, de alguna manera, percibieran que algo monumental estaba por suceder. Mateo y yo caminamos por los pasillos con pasos cautelosos, cargando con nosotros todo lo que creíamos que podría protegernos. Rezábamos en silencio, sintiendo el peso de nuestras palabras, como si fueran nuestra única defensa contra lo que encontraríamos. Al acercarnos a los aposentos del Papa, la atmósfera se volvió aún más pesada, y una sensación de terror se instaló en mi pecho. Miré a Mateo, que sostenía un crucifijo en una mano y un frasco de agua bendita en la otra. Estaba determinado, pero podía ver el miedo en sus ojos. Sabía, al igual que yo, que estábamos a punto de entrar en un territorio desconocido, donde la fe sería nuestra única armadura. Con una última mirada de complicidad, empujamos la puerta y entramos en la sala. Al cruzar el umbral, fuimos recibidos por una visión que solo podría haber salido de una pesadilla. El Papa estaba de pie en el centro de la sala, pero su apariencia era completamente inhumana. Su piel estaba cubierta de escamas que reflejaban la luz de una manera extraña, y sus ojos, antes cálidos, brillaban ahora con un tono verdoso, como los de un reptil. Nos miró con una expresión que mezclaba desprecio y diversión, como si supiera que estábamos aterrorizados. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y un temblor me paralizó por un instante. Mateo, sin embargo, reaccionó rápido. Comenzó a recitar una oración, alzando el crucifijo frente a él. Pero el Papa, o lo que fuera que era ahora, soltó una risa baja, y las palabras de Mateo se disiparon en el aire. Era como si nuestra fe no tuviera ningún efecto sobre esa criatura, como si estuviéramos frente a algo que superaba el poder de la Iglesia. Me quedé inmóvil, intentando reunir fuerzas para reaccionar, pero su presencia parecía absorber toda la valentía que me quedaba. En un movimiento rápido, el Papa se abalanzó sobre Mateo, y lo que sucedió a continuación es algo que jamás olvidaré. Con una fuerza brutal, lo lanzó contra la pared, haciendo que el crucifijo cayera de su mano y rodara hasta mis pies. El sonido del impacto resonó con fuerza, y el cuerpo de Mateo se desplomó en el suelo, inmóvil. Quedé paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. El Papa se volvió hacia mí, sus ojos fijos en los míos, y una sonrisa se dibujó en sus labios, revelando dientes afilados e irregulares. Sabía que, si permanecía allí, sufriría el mismo destino que Mateo. Mi mente gritaba que corriera, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. Finalmente, un impulso de supervivencia se apoderó de mí, y me giré, corriendo fuera de la sala sin mirar atrás. Podía escuchar los pasos pesados de la criatura tras de mí, pero no me atrevía a detenerme. Cada paso que daba era una victoria contra el miedo que me consumía, y en ese momento,
Lo único que importaba era sobrevivir. Corrí por los pasillos del Vaticano, pasando junto a guardias y clérigos que me miraban con asombro y confusión. No tenía tiempo para explicar nada. Mi única preocupación era salir de allí antes de que la criatura que habitaba el cuerpo del Papa me alcanzara. Cuando finalmente llegué a la salida, sentí un alivio abrumador, como si hubiera dejado un peso inmenso detrás de mí. Pero, al mismo tiempo, una profunda culpa comenzó a consumir mi interior. Había dejado a Mateo atrás, sabiendo que no podría salvarlo. Y me di cuenta de que, aunque hubiera escapado físicamente, el horror de lo que había presenciado permanecería conmigo para siempre. Sabía que no había terminado. El Vaticano y el mundo aún se encontraban bajo la sombra de esa amenaza, y que el ser que habitaba el cuerpo del Papa no se detendría. En aquel momento, mientras recuperaba el aliento, supe que ya no había vuelta atrás. Había visto demasiado, sabía demasiado, pero no estaba seguro de cuánto tiempo podría continuar huyendo. Dejar atrás a Mateo, sabiendo que probablemente no sobreviviría a ese encuentro, era una carga que me acompañaba mientras me alejaba del Vaticano. La imagen de su rostro, de su cuerpo inmóvil en el suelo, atormentaba mis pensamientos con cada paso que daba hacia un destino incierto. No sabía a dónde ir ni qué hacer. Estaba solo, llevando un secreto que podría destruir la fe de millones, y una parte de mí deseaba que todo aquello no fuera más que una pesadilla, pero sabía que era real. Había visto la verdadera forma del Papa Francisco, y comprendía que el Vaticano estaba siendo controlado por algo que iba mucho más allá de lo que cualquier ser humano podía enfrentar. En los días que siguieron, me escondí en un lugar seguro, reflexionando sobre todo lo que había ocurrido. Sabía que el Vaticano anunciaría mi renuncia y que, desde ese momento, sería un fugitivo, perseguido por la misma institución a la que había servido. Comencé a vivir en un estado constante de temor, mirando por encima del hombro a cada paso, con la sensación de que en cualquier momento esa criatura podría aparecer para terminar lo que había comenzado. Estaba solo, sin nadie en quien confiar, y sabía que cualquier intento de contar lo que había visto sería recibido con escepticismo. Aún así, comencé a escribir. Anoté todo, cada detalle, cada momento, con la esperanza de que algún día alguien encontrara mis escritos y conociera la verdad. No podía permitir que el Vaticano ocultara lo que estaba ocurriendo, aunque eso significara sacrificar mi vida. Necesitaba dejar un registro, una advertencia de que algo terrible acechaba, escondido bajo el manto de la fe. La soledad se convirtió en mi única compañera, y el peso de lo que había presenciado era casi insoportable. Constantemente recordaba a Mateo y el sacrificio que hizo. Eso me daba fuerzas para seguir adelante. Sabía que mi lucha estaba lejos de terminar. El Vaticano, o mejor dicho, la criatura que lo gobernaba, no se detendría hasta silenciarme, y yo debía estar preparado. Cada día era una batalla contra el miedo, pero sabía que debía continuar. Mientras mantuviera viva mi historia, mientras registrara cada pedazo de esa horrible verdad, aún habría una esperanza de que el mundo llegara a saber lo que realmente estaba sucediendo. No podía retroceder, y estaba decidido a luchar hasta el final, incluso si eso significaba enfrentar de nuevo la verdadera forma del Papa Francisco, un ser cuya existencia desafiaba todas las leyes de la naturaleza y la fe. Después del enfrentamiento, abandoné el Vaticano y todo lo que conocía. Mi vida, antes dedicada a la fe y al servicio, se había convertido en una lucha por la supervivencia. Tuve que desaparecer, crear una nueva identidad y refugiarme en un lugar donde nadie pudiera encontrarme. Era como si una parte de mí hubiera quedado atrás, un sacrificio necesario para seguir vivo. Comencé a vivir con una ansiedad constante, cargando el peso del secreto que llevaba. Sabía que no podía contárselo a nadie. Sin embargo, incluso en el aislamiento, seguí escribiendo.
Documentaba cada detalle, cada recuerdo, como si al ponerlo en papel pudiera exorcizar los demonios que me perseguían. Pero, en el fondo, sabía que nunca podría huir de lo que había presenciado. Lo que vi en el Vaticano no era algo que simplemente se pudiera olvidar. Era una verdad que marcaba el alma, un peso que jamás desaparecería. Los días pasaban, y seguía recordando aquel momento espantoso, cuando Mateo y yo confrontamos a la criatura. Recordaba su mirada, su determinación y el sacrificio que hizo. Esa escena se repetía en mi mente, un recuerdo constante que parecía burlarse de mí. Muchas veces me encontré reflexionando sobre lo que significaba haber enfrentado algo tan lejos de la comprensión humana. Sentía que la misma fe que había defendido estaba siendo puesta a prueba. Si esa criatura estaba en el mando del Vaticano, ¿qué más podría estar sucediendo en secreto? Fui consumido por una sensación de impotencia, de estar enfrentando una fuerza mucho mayor de lo que jamás podría derrotar. Pero sabía que debía seguir, que la verdad no podía ser borrada mientras yo estuviera vivo. Decidí que mi propósito sería registrar todo lo que sabía, dejando una advertencia para aquellos que vinieran después de mí. Con el tiempo, me di cuenta de que el Vaticano había encubierto mi salida, alegando que había renunciado por razones de salud. Fui borrado de la historia, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, eso solo aumentó mi determinación. Si querían silenciarme, significaba que estaba demasiado cerca de una verdad que no podían permitir que saliera a la luz. Comencé a vivir en constante alerta, escondido, pero nunca en paz. Sabía que, de alguna forma, seguían vigilándome, esperando el momento adecuado para terminar el trabajo. Pero me preparé. Con el tiempo, aprendí a lidiar con el miedo, a usarlo como motivación. Seguí escribiendo, relatando no solo lo que vi, sino también los horrores que pude inferir sobre la criatura que habitaba el Vaticano. Sabía que mi lucha estaba lejos de acabar. Las sombras del Vaticano seguían presentes, y la criatura que habitaba en su interior no se detendría. Pero yo también estaba decidido a no detenerme. A medida que registraba mi historia, encontraba un propósito, una misión para dar a conocer el terror que se escondía detrás de los muros de la fe. Porque, aunque el Vaticano había intentado borrarme, yo no había desaparecido. Mi historia seguía viva, y mientras hubiera alguien dispuesto a escuchar, la verdad jamás se perdería por completo. Quería dejar claro que lo que vi era solo el comienzo, y que fuerzas más allá de nuestra comprensión estaban en juego. Con cada página que escribía, sentía un poco más de libertad, como si, al compartir mi conocimiento, estuviera transfiriendo parte del peso que cargaba. Finalmente, dejé un mensaje final, una advertencia para todos aquellos que vinieran después de mí. Escribí sobre los reptilianos, sobre la criatura que había tomado el control del Vaticano y sobre el peligro que esto representaba para el mundo. Dejé claro que la humanidad estaba siendo manipulada, que había fuerzas trabajando en las sombras y que, mientras ignoráramos estas señales, estaríamos a merced de seres que nos consideran meros instrumentos para sus propios fines. Concluí mis escritos con un último llamado, pidiendo a cualquiera que encontrara mis registros que se preparara para lo peor, pues la batalla que yo había comenzado estaba lejos de ganarse. Era una lucha entre la luz y la oscuridad y, aunque estaba solo, sabía que no era el único. En algún lugar, otras personas debían estar enfrentando el mismo horror, y mi único consuelo era la esperanza de que mis palabras pudieran alertarlos antes de que fuera demasiado tarde. Mis días ahora se viven en secreto, pero mi misión permanece clara. Sé que estoy en una carrera contra el tiempo, que eventualmente aquellos que intentan silenciarme me encontrarán. Pero eso no importa. Continuaré escribiendo, documentando, dejando cada vez más pistas para quienes estén dispuestos a escuchar. Sé que al hacer esto,
Estoy desafiando una fuerza antigua, algo que no teme sacrificar vidas para proteger su secreto. Sin embargo, también sé que la verdad tiene una manera de emerger, de encontrar su camino hacia la luz. Mientras respire, continuaré resistiendo, y espero que algún día alguien en algún lugar lea estas palabras y comprenda la magnitud de lo que estamos enfrentando, y quizás, solo quizás, puedan continuar la lucha que yo inicié, una lucha por la verdad y la libertad contra aquellos que nos controlan en las sombras.